Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 1. John Green. La calidad del aire en Londres en 1991 era bastante normal. A pesar de que había estado en este mundo durante casi un año, John todavía no estaba acostumbrado al cielo ligeramente gris incluso en la temporada de verano. En este mundo, su identidad es la de un huérfano que ha sido criado en un orfanato. Pero, en realidad, como en miles de historias de fantasía, John, que a primera vista parece un niño normal de 11 años, tiene un alma del siglo XXI. En su vida anterior, John era un empleado recién contratado que acababa de ingresar al lugar de trabajo. Un día, camino al trabajo, fue testigo de un accidente de moto en el que dos jóvenes de su misma edad, que iban juntos en la moto, fueron atropellados y cayeron trágicamente al río junto a la carretera. En lugar de quedarse de brazos cruzados y observar con indiferencia, John, que se consideraba un buen nadador, se quitó la chaqueta y saltó al agua para ayudar. Acababa de agarrar a un joven que había caído al arroyo y estaba a punto de nadar hacia la orilla cuando desafortunadamente la alga acuática le atrapó el tobillo y le provocó un calambre en la pantorrilla cuando forcejeó, y terminó no solo sin poder salvar al hombre sino también muriendo. Afortunadamente para él, Dios no le cerró los ojos por completo, y cuando John, que había perdido el conocimiento bajo el agua, volvió a abrirlos, estaba en un hospital británico como un niño de 9 años llamado John Green, quien fue abandonado por sus padres cuando nació y luego encontrado y criado en un orfanato. Los médicos diagnosticaron que había sufrido un golpe violento en la cabeza, provocándole una conmoción cerebral. Y el John que despertó no había heredado ningún atisbo de memoria excepto el don del habla que se había vuelto instintivo dentro del cuerpo del dueño original. Afortunadamente, un diagnóstico como una conmoción cerebral se convirtió en la excusa perfecta para su pérdida de memoria. Después de todo, el cerebro humano era algo que no había sido investigado a fondo ni siquiera en el siglo XXI, y mucho menos ahora, a fines del siglo XX. Después de ser llevado de regreso al orfanato desde el hospital, John básicamente había descubierto la situación del cuerpo en el que había renacido. El dueño original siempre había sido un personaje silencioso, retraído, tímido y egocéntrico en el orfanato, y parecía bastante común entre todos los niños excepto por su apariencia excepcional, y debido a todo esto, se había convertido en el más bajo del grupo. Durante una excursión de primavera, unos muchachos aprovecharon la oportunidad para obligar al propietario original a ir al borde de una pendiente de tierra. Después, el dueño original se golpeó la parte posterior de la cabeza contra una roca levantada mientras rodaba hacia abajo, lo que llevó a John, quien más tarde cruzó al otro lado, transmigró, a poseer al pobre niño. Pero según los niños, John no fue obligado por ellos a caer, sino que, mientras lo obligaban, de repente voló hacia arriba, golpeando a todos los que estaban a su alrededor, luego cayó del cielo y finalmente rodó desde lo alto de la pendiente de tierra antes de golpear la roca. Por supuesto, los adultos no creerían una mentira tan obvia, que solo un niño podría inventar, y simplemente la consideraron como una excusa que los niños inventaron para salirse con la suya. Pero John, que acababa de cruzar y ya había vivido un acontecimiento no científico, empezó a sospechar. Pero por mucho que intentara hacer, no era capaz de detectar nada especial en su cuerpo, por lo que abandonó la ilusión de que realmente había obtenido superpoderes después de cruzar. Después de todo, no importaba cómo lo mirara, solo había pasado del año 2020 al 1991 y, a juzgar por la historia y el estado actual de las cosas, parecía completamente idéntico a su mundo, solo con una diferencia en la línea de tiempo. Después de comprender claramente la situación, John, para quien el viaje en el tiempo se había convertido en un hecho establecido, adoptó la mentalidad de que simplemente aceptaría lo que le dieran. Aunque no era huérfano en su vida anterior, sus padres se divorciaron siendo muy pequeño, y ninguno de los dos se preocupó por él en absoluto, salvo para darle a luz. Más tarde, ambos formaron sus propias familias. John, que había sido criado por su abuela, también la perdió a ella, su única familia, cuando fue a la universidad, y desde entonces vivió solo, sin preocupaciones en el mundo.
como no tenía de qué preocuparse, podía vivir donde quisiera, sin mencionar la ventaja de la previsión que le brindaba viajar en el tiempo al siglo XX. Así que, incluso en una Inglaterra desconocida, no cree que lleve una mala vida con tan buenas cartas en la mano. Sin embargo, como niño no es fácil salir y hacer ciertas cosas, por lo que Jon solo puede quedarse en el orfanato donde se crió por el momento. Por supuesto, la situación de Jon en el orfanato es completamente diferente a la del propietario original. No es que haya hecho nada, pero después del incidente en la excursión de primavera, los demás niños lo ven como un bicho raro por el boca de boca, y el acoso verbal y físico se ha convertido en violencia fría. A él realmente le gustó esto, y desde cualquier punto de vista, no quería involucrarse con un grupo de niños grandes que tienen el hábito de acosar a niños de 9 años y que en su mayoría terminarían causando más problemas en la sociedad. Sentado en el columpio del jardín, Jon miraba hacia el brillante árbol de tejo verde que se alzaba en el medio del jardín. Algunos niños que estaban a su alrededor, todos un poco mayores que él, lo miraron con una mirada peculiar y luego se alejaron de él como si estuvieran evitando la plaga. Jon no se dio cuenta de sus expresiones, ya que toda su atención estaba concentrada en un solo lugar en ese momento. A la entrada del orfanato, la señora Vries, que actúa como matrona, acompaña a un joven hacia el interior. No había nada de peculiar en tal acción. Aunque el orfanato en el que vive es pequeño, de vez en cuando, hay gente de Londres que se acerca para ofrecerse como voluntaria. Lo que realmente le pareció extraño a Jon fue la ropa del joven. Llevaba una larga túnica negra con un escudo de serpiente bordado en el pecho. Esto no parecía ropa moderna, sino más bien se parecía a las ilustraciones de magos medievales que aparecían en los libros de folclore del orfanato que Jon había leído. El joven no parecía muy viejo, probablemente tendría menos de 30 años. Su tez era pálida como si no hubiera estado expuesto al sol durante años, su cabello amarillento estaba cuidadosamente peinado y caminaba junto a la señora Vries con una leve sonrisa en su rostro, luciendo como una persona relativamente fácil de tratar. Como si notara la mirada de Jon, el joven de túnica negra lo miró. Cuando se encontraron, Jon lo miró a los ojos y por alguna razón, sintió una frialdad escalofriante en ellos y se estremeció mientras desviaba ligeramente la mirada. Y fue en ese momento que la señora Vries le dijo algo a ese hombre y juntos se acercaron a Jon. ¿Jon Green?, preguntó el joven suavemente. Jon estaba obviamente un poco desconcertado por la situación, y con ese gesto, el otro hombre parecía haber venido específicamente a verlo. Sí, señor. Al escuchar las palabras de Jon, el joven no se presentó, sino que giró la cabeza hacia la señora Vries y dijo: necesito hablar con este chico a solas. Sorprendentemente, la señora Vries, en contraste con su habitual naturaleza mezquina y sarcástica, no dudó ni hizo más preguntas ante el tono de voz del joven que era inconfundiblemente una orden, y simplemente se dio la vuelta para darles privacidad. La expresión en el rostro de Jon no cambió, pero en su corazón tenía una vaga sensación de que algo no estaba del todo bien. Justo cuando se sentía incómodo, un pergamino amarillento y una pluma de ave volaron del bolsillo del joven, desafiando el sentido común, y flotaron frente al cuerpo de Jon. Felicidades, señor Jon Green. Gracias a su talento único, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le ha abierto las puertas. Con solo firmar esta carta de aceptación, se convertirá en un futuro mago junior. Capítulo 2. Hogwarts y Hogwarts. Hogwarts. Después de escuchar las palabras del joven frente a él, el rostro de Jon mostró una completa sorpresa. El pergamino que flotaba frente a él contenía un título en inglés en negrita: aviso de aceptación al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en la parte superior. La carta de aceptación es demasiado larga, pero aparte del título, el texto a continuación está escrito en un idioma que Jon nunca había visto antes, y en la parte inferior de la carta, hay un escudo de la escuela. No es el escudo con 4 animales, un león, un águila, un tejón y una serpiente, rodeando una H, como él lo recuerda. Más bien, consistía en una serpiente verde oscuro que escupía lengua y estaba enrollada alrededor de una H. Jon seguramente había visto los libros y películas de Harry Potter en su vida anterior, y solo una semana antes de cruzar, había vuelto a ver las primeras 4 películas y recordaba muy bien toda esta historia mágica. Lo que nunca había imaginado fue que el mundo al que había llegado era en realidad el mundo mágico de Harry Potter.
el pergamino que ahora flota frente a él, y la pluma que se acerca a su mano como si no pudiera esperar a que la sostuviera, definitivamente no es un truco de magia. A tan corta distancia, Jon está seguro de que el pergamino y la pluma no están manipulados por ningún hilo transparente ni ningún otro truco con los ojos vendados, sino que simplemente están flotando en el aire frente a él. La forma en que está vestido el joven, la época en la que se encuentra, el nombre de Hogwarts y la magia en exhibición le confirman a Jon que efectivamente ha llegado al mundo de Harry Potter. Pero no solo no sentía ninguna emoción, sino que se iba tranquilizando cada vez más y la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo en su corazón. ¿Por qué el escudo de Hogwarts ya no coincidía con el que recordaba? ¿Por qué este método de reclutamiento de nuevos estudiantes para su admisión es tan diferente al del original? ¿Por qué esta carta de aceptación está escrita en un idioma que no puede entender? ¿No debería estar en inglés? ¿Quién es este joven de túnica negra que lo está reclutando? ¿Cuál de los profesores de Hogwarts es? Las dos primeras preguntas simplemente no las podía hacer en ese momento, y justo cuando Jon pensaba vacilante en preguntar el nombre del joven, el otro hombre había hablado antes que él. Pregunte por su vida aquí, señor Green. Su voz sonaba muy suave y parecía tener suficiente paciencia para explicarle a Jon sobre esta escuela de magia. Hace un año más o menos, te ocurrió algo que los muggles a tu alrededor no pudieron comprender. Es una señal de que el don de la magia se manifestó en ti, y estas personas en el orfanato no pudieron aceptar la existencia de la magia, por eso te rechazaron así. Pero en Hogwarts, es muy diferente, es donde está toda la gente de tu especie, tienes el mismo tipo de origen que ellos, junto con las mismas habilidades, no tienes que sufrir la misma exclusión que aquí, y los profesores de la escuela te enseñarán magia exclusivamente. Habrá una cena de bienvenida para ti cuando ingreses a la escuela, habrá una sala común cálida, una variedad de comida que variará de un día para otro, los profesores serán amables, los estudiantes serán amigables, el castillo de Hogwarts es el mejor lugar al que puedes pertenecer. Las palabras del joven eran pausadas, pero Jon siempre sentía que parecía apresurado, tan apresurado que se había olvidado incluso de presentarse. Señor, usted, simplemente firme este aviso, señor Green. ¿O tiene alguna duda sobre lo que he dicho? Preguntó con una sonrisa. Es fácil ganarse la confianza de un niño pequeño con esa sonrisa, pero sus ojos no correspondían en absoluto a ella. Hay una frialdad y un aburrimiento profundamente ocultos que Jon captó con claridad desde el principio de su encuentro. Precisamente ese contraste hizo que Jon se sintiera alienado hasta la médula. No tengo dudas, señor, es solo que usted, como no tienes dudas, firma el aviso de aceptación, tenemos otras cosas que hacer después, como conseguirte una varita y comprarte un uniforme escolar o algo así. Nuevamente interrumpió la pregunta de Jon con una sonrisa en su rostro, instándolo a firmar el aviso. La pluma había apretado con fuerza la mano de Jon, y él la levantó, tirado por la pluma en su mano para colocarla sobre el trozo de pergamino, pero se negó a firmar porque todavía quería saber quién era realmente este joven frente a él que había venido a reclutarlo para la admisión, y cuál era la verdadera situación. Señor, usted no ha hecho un firmar. El joven interrumpió su pregunta con un grito repentino como si ya no pudiera soportarlo más. Y justo en ese mismo momento, una luz roja deslumbrante salió disparada de repente desde detrás del joven, abarcando una distancia de más de 10 metros en un abrir y cerrar de ojos, y lo golpeó en la espalda. Un escudo de luz transparente, que parecía estar contaminado por la luz roja, se iluminó alrededor del joven, contrarrestando con éxito el hechizo, pero al mismo tiempo, el escudo mismo comenzó a romperse. La suave sonrisa en el rostro del joven se desvaneció y su expresión se volvió fría y repugnante. Sacó su pequeña varita de madera de su manga izquierda y sin dudarlo, lanzó un contraataque en la dirección de donde había venido la luz roja. Dejar estupefacto. Una luz roja idéntica salió disparada de la punta de su varita, pero el hechizo no alcanzó su objetivo, sino que golpeó el césped frente al atacante furtivo, levantando un gran trozo de tierra. La atacante furtiva es una mujer con un largo y hermoso cabello carmesí y brillantes ojos verdes. Estaba vestida con una túnica gris andrajosa y parecía desaliñada y polvorienta, y después de esquivar el contraataque del joven, corrió a través del polvo ondulante en dirección a Jon. Sin embargo, justo cuando estaba a menos de 3 metros de Jon, se detuvo abruptamente y apuntó la varita en su mano al joven vestido de negro que en algún momento había iluminado la punta de su varita con un brillo verde oscuro. Lily Potter.
¿De verdad creías que no me atrevería a usar una maldición asesina contigo? El joven la miró con ojos fríos y murmuró algo entre dientes. Como si renunciara a su intención de intentar llevarse a Jon por la fuerza, Lily levantó la varita en su mano y se enfrentó al joven, mientras sonaba una voz que destilaba frialdad helada. Seguramente no te atreverías a desobedecer las órdenes del amo a quien tratas como si fuera tu propio padre, pero contra este muchacho, te atreverías a usarlas. Mientras hablaba, Lily extendió la mano que no sostenía la varita en dirección a donde estaba Jon. Ven conmigo, Jon, te llevaré al verdadero colegio Hogwarts de magia y hechicería. Jon Green. Es una criminal buscada por la que el Ministerio de Magia ofrece una recompensa. El agarre del joven sobre su varita no se aflojó en lo más mínimo, la luz verde que brillaba en la punta de su varita actuó más como un elemento disuasorio, uno que mantenía el equilibrio de la escena. Ve con ella y tú también entrarás en la lista de los más buscados del Ministerio de Magia y te convertirás en un terrorista. Si firmas el aviso, niño, te convertirás en estudiante de Hogwarts, la única escuela de magia reconocida en el mundo mágico británico, no en el falso grupo terrorista que se hace pasar por nosotros. Te llevaré al mundo al que perteneces, sin tener que estar aislado y vivir una vida exiliado con la pandilla de esta mujer. Dirigió sus palabras a Jon, y Lily, que estaba de pie frente al hombre, no hizo ningún intento de refutar sus palabras, sino que simplemente le dijo con calma a Jon una vez más. Toma mi mano. Fírmalo, Green. La situación extrañamente había llegado a un punto muerto, y una cosa que ni siquiera Jon había esperado era que la única persona que podría romper el punto muerto sería la que no tenía ningún poder en absoluto. En el breve lapso de menos de 10 minutos, Jon, cuya mente había sido bombardeada con innumerables piezas de información, no cayó en la confusión en ese momento. O mejor dicho, se puso un poco más serio después de escuchar el nombre de la bruja que de repente lo había atacado y corrido hacia él, también con la intención de llevarlo a Hogwarts. Lily Potter. Tanto el nombre como el apellido familiar le parecían increíblemente familiares a Jon, pero si realmente había cruzado al mundo de Harry Potter, entonces el dueño de ese nombre ni siquiera debería estar aquí en este momento. Así que, al principio, no le dio su confianza a la mujer conocida como Lily. Si realmente es la misma Lily de la historia, entonces es creíble, pero ¿quién puede probar que la persona frente a él es la misma bruja que debería haber muerto hace 10 años? Entonces, en lugar de tomar una decisión de inmediato, Jon miró al joven de túnica negra, con la pluma en la mano, respiró profundamente y finalmente esta vez logró hacer la pregunta que lo habían interrumpido repetidamente 3 veces. Señor, lo que en realidad he estado tratando de decir es que usted no se ha presentado tal como es. Obviamente, una pregunta así estaba fuera de lugar en una situación como esa, porque en la percepción de los otros dos, incluso si Jon supiera la identidad del joven, no tendría importancia para su siguiente lección. El joven reprimió el enojo y la impaciencia en su mente y simplemente lo descartó como un ataque de ira infantil por parte de Jon, su rostro volviendo a la sonrisa amable y paciente que había usado antes. Lo siento, señor Green, olvidé presentarme. Soy un alto funcionario del Ministerio de Magia destinado en Hogwarts y profesor de encantamientos en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Barty Crouch. En el momento en que escuchó el nombre del joven, todo el cuerpo de Jon se congeló, y lo primero que le vino a la mente fue la imagen de un serio y anticuado jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, que ya está en su vejez. Barty Crouch. Esperar. No ese Barty Crouch. Debería ser Barty Crouch Jr. Jon no dudó más después de darse cuenta, ahora hasta un fantasma sabe a quién elegir. Arrojó de un manotazo el aviso de aceptación que flotaba frente a él, arrojó la pluma y sin dudarlo colocó su mano en la de Lily. Lily obviamente estaba un poco sorprendida por la reacción de Jon, pero se movió con una rapidez incomparable, agitando la varita en su mano con un movimiento fluido. Aparición. Los cuerpos de ambos se distorsionaron instantáneamente en un remolino, y luego, en el segundo siguiente, desaparecieron por completo del lugar. Y fue en ese momento cuando el joven, que más precisamente debería llamarse Barty Crouch Jr., pronunció el mensaje que se había preparado para darle a Jon con anterioridad. Puedo brindarte muchos cuidados cuando lleguemos a Hogwarts. Antes de que Barty Crouch Jr. pudiera terminar su frase, Lily se llevó a Jon delante de él.
se quedó mirando fijamente el patio que se había reducido a solo él tocando un espectáculo unipersonal, el disfraz en su rostro finalmente ya no podía sostenerse más. Su rostro pálido se volvió increíblemente sombrío y horrible, su furia hizo que las venas de su frente se hincharan, y luego gritó el nombre del niño palabra por palabra. Yo. En. Vamos. En. Maldita sea. Sangre sucia de bajos fondos. Capítulo 3. Lily Potter. Una sensación aplastante, como si todo su cuerpo hubiera sido atropellado por un rodillo, se apoderó de todos los sentidos de Jon. Las náuseas y el dolor como si lo estuvieran aplastando hicieron que su estómago se revolviera y justo después de pisar tierra firme nuevamente después de menos de un segundo de vuelo, Jon finalmente no pudo contenerse y se inclinó cubriéndose el estómago y vomitando. La primera vez que te aparezcas es inevitable que estés menos acostumbrado a la sensación, así que siéntate y tómate una taza de chocolate caliente, podría hacerte sentir mejor. La voz de Lily, un tono frío pero claramente afectuoso, resonó a su lado. Jon respiró hondo y aceptó la taza de chocolate caliente de su mano. Bajó la mirada como si hubiera dado un sorbo, pero en realidad no dejó que sus labios tocaran el líquido y se obligó a contener la incomodidad, concentrando toda su atención en el entorno. Parecía una sencilla cabaña de madera con solo una chimenea, dos viejos sofás individuales y una mesa de madera sucia, que servía de refugio para un descanso temporal. A través de las ventanas mal ajustadas, se podía ver un frondoso bosque afuera, claramente en algún lugar en el medio de la nada. Sosteniendo la taza de chocolate caliente en sus manos, Jon miró a Lily, que estaba moviendo su varita hacia la chimenea, haciendo que las tenues llamas se volvieran más animadas, y solo ahora pudo mirar más de cerca a la bruja que debería haber estado muerta hace 10 años. Ciertamente es una mujer hermosa, aunque su cabello carmesí está ligeramente despeinado, su rostro algo pálido como si no hubiera estado descansando bien, sus cuencas de los ojos profundas y su amplia túnica gris la hacen parecer extremadamente delgada. Lily notó su mirada y se encontró con la de Jon con el mismo par de ojos azul verdosos que un cierto profesor de la clase de pociones había pasado por alto en la historia original. Jon respiró hondo y formuló la primera pregunta después de llegar a un lugar seguro con una mirada seria en su rostro. ¿La señora Avzris y los chicos estarán por casualidad en peligro ahora que he escapado contigo? Aunque no tenía mucho sentido de pertenencia a ese orfanato, la decana, la señora Avzris, después de todo lo había alimentado y cuidado por más de un año. Desde el fondo de su corazón, Jon no quería ver a las personas que lo habían apoyado implicadas por su culpa. Lily lo miró y sus ojos, que habían estado tan tranquilos como el agua estancada, visiblemente se suavizaron un poco. Esas personas que quieren llevarte con ellos solían ser malvadas, pero tras tomar el control total del mundo mágico, su señor ya no les permite matar gente con tanta facilidad. Solo borrarán los recuerdos asociados contigo de las mentes de todos en el orfanato, destruirán cualquier rastro de tu existencia en este mundo y no dañarán a nadie relacionado contigo. Ante sus palabras, Jon exhaló un suspiro de alivio y la mano que agarraba la taza de té se relajó ligeramente. Pareces mucho más maduro que tus compañeros, no como un niño de 11 años. Lily no apartó la vista de Jon. Por el tono de su voz, era obvio que sentía algo, a lo que Jon no mostró mucho pánico y dijo parpadeando. Un niño que vive en un orfanato siempre tiene que saber más, ¿no? Aunque no creo que sea algo digno de presumir. Lily se quedó en silencio, no estaba claro qué cosas habían pasado por su mente ya que su humor de repente parecía haberse vuelto apagado. Pero ese silencio no duró mucho y su rostro volvió a la calma y la indiferencia mientras hablaba con Jon. Crouch ya te contó tu situación en el orfanato. Al menos no mintió sobre tu talento mágico ni sobre ser mago, así que no hace falta que te lo repita. Sé que tienes muchas preguntas en mente, y lo bueno es que tenemos tiempo hasta el anochecer para responderlas. Pero antes de proceder con tu orientación formal, tendrás que responder también a una de mis dudas. La expresión de Lily no cambió mucho, solo su tono se volvió un poco más serio. ¿Por qué, al final, decidiste venir conmigo al oír el nombre de Barty Crouch? ¿Lo conocías de antes? El rostro de Jon permaneció sin cambios, ya había esperado que esta pregunta se hiciera tarde o temprano si esta Lily decidía que estaban a salvo después de llegar a esta casa segura, por lo que había planeado mentalmente desde el principio. A juzgar por la actitud de Lily ahora, ella no se muestra demasiado cautelosa consigo misma por este asunto, lo que también hizo que Jon se sintiera silenciosamente aliviado.
No estaba seguro de si esta Lily frente a él sería experta en magia como la legeremancia. Aunque los magos decentes, incluso si la tenían, rara vez la usaban en secreto, sobre todo con una niña de tan solo 11 años. Pero ni siquiera los magos decentes serían tan pedantes como para contener a elementos sospechosos si la situación era peligrosa hasta cierto punto. Y por la forma en que Jon se comportó ahora, estaba claro que no estaba ni remotamente cerca de eso, pero primero, necesitaba justificar sus acciones adecuadamente en un contexto razonable también. No lo conozco, pero desde el primer momento que lo vi, tuve la impresión de que no era tan amigable como aparentaba. Jon miró fijamente a Lily sin la menor intención de evitar su mirada. Me detestaba y me odiaba, lo noté desde el primer momento que me vio. Cuanto más optimista me pintaba esa escuela de magia con sus palabras, más me parecía falsa. Y no entendía ni una palabra de la carta de admisión que me pidió firmar, salvo el título, y después de firmarla, ¿quién sabía si realmente asistiría a una escuela de magia o si me había traicionado? Ni siquiera había pensado en firmar e ir con él antes de que aparecieras. Simplemente, él era un adulto que sabía magia, y yo, una niña, no tenía forma de resistirme directamente. Tu presencia me daba más opciones, y aunque esa opción también era desconocida y peligrosa, era mejor que ir con otra persona más sospechosa, ¿verdad? Por eso pregunté su nombre para distraerlo en el momento de tu confrontación, y luego te seguí para escapar. Jon estaba diciendo la verdad, aproximadamente el 90% de ella, y solo la última oración era falsa, así que a menos que uno echara un vistazo dentro de su mente, nunca notaría nada malo en ella. Y aunque Lily ciertamente no intentó entrar en su mente, sus ojos aún permanecieron fijos en Jon con una mirada escrutadora. Hubo un silencio en la habitación, y solo cuando el cuerpo de Jon tembló bajo su mirada, ella finalmente habló. Nunca he visto a un niño de 11 años como tú. Parecía que no sabía qué palabras usar y Jon se lo recordó debidamente, percibiendo su dilema. ¿Elegante? No, es algo así como un fantasma que parece joven pero en realidad tiene 100 años, con muchos giros y vueltas en mente. El rostro de Jon se agrió instantáneamente. Nos conocíamos desde hacía poco tiempo y ninguno de los dos se conocía bien, por lo que no hay necesidad de llamarlo viejo de una manera tan indirecta. Capítulo 4. Educación de elfos. La madurez de Jon y su mentalidad, que está más allá de la de sus compañeros, sorprendió a Lily, pero eso es prácticamente todo. No era como si nunca hubiera visto a un niño maduro, aunque es raro, ella conocía a un niño así, el chico Longbottom que había perdido a su madre cuando era un niño, siempre había actuado de manera mucho más sensata que otros de su edad. La explicación de Jon permitió que el único rastro de cautela que tenía hacia él surgiera en la mente de Lily, y luego, como había prometido antes, comenzó a responder las preguntas de Jon. ¿Ese tipo, Barty Crouch, es realmente profesor en una escuela de magia? Aunque la situación parecía segura por el momento, Jon todavía sentía una sensación de incredulidad por lo que había sucedido hoy. Cruzar a un mundo de magia que solo existía en la fantasía es realmente impactante, pero no hasta el punto de que Jon no pudiera aceptarlo. Pero a juzgar por todo lo que pasó hoy, este podría ser el mismo mundo mágico de la novela, pero definitivamente es más que eso. Según aquella trama que se sabía de memoria, Lily Potter frente a él debería haber muerto junto a su marido hacía 10 años, y su hijo Harry Potter que habría sobrevivido en manos del mayor villano de la historia, Voldemort, se convertiría después en la única esperanza de todo el mundo mágico para derrotar al Señor Tenebroso. En cuanto a Barty Crouch Jr., el mago que lo encontró primero, es un fiel seguidor de Voldemort, el tipo de fiel que mataría a su propia madre y padre por Voldemort. En el cuarto libro original, se hizo pasar por el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras y conspiró en Hogwarts para el plan de resurrección de Voldemort, y aunque finalmente tuvo éxito, también fue capturado por el Ministerio de Magia y un dementor le succionó el alma. Antes de eso, había sido encarcelado en su casa por su padre, el jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, también llamado Barty Crouch, mediante el uso de una maldición Imperius. Entonces, ¿cómo se convirtió ahora en profesor de la clase de encantos en Hogwarts? Dumbledore emplearía a un ex mortífago, y una persona nominalmente fallecida, como profesor en Hogwarts. ¿O es posible que Dumbledore ya no sea el director de Hogwarts? Había muchas preguntas en la mente de Jon y la conversación que acababa de tener lugar entre Lily y Crouch, aunque breve, había revelado muchas cosas.
Se busca, Hogwarts real, grupo terrorista falso, exilio. Ninguna de estas impactantes palabras se le escapó a Jon de la mente. El mundo mágico ciertamente sigue siendo el mismo, pero algo significativo debe haber cambiado en él más allá de su conocimiento. Por ejemplo, si esta Lily frente a él es realmente la que él piensa que es. ¿Qué pasa con Harry Potter? Por supuesto, Jon no podía preguntar de la nada ¿tienes un hijo llamado Harry? Así que decidió averiguar más sobre el estado actual del mundo mágico. Al escuchar la pregunta de Jon, el rostro de Lily se tornó algo sombrío, como el mar en una noche oscura, aparentemente en calma, pero en realidad contenía olas que en algún momento estallarían. Si nos basamos en el actual anuncio oficial del Ministerio de Magia, el 90% de lo que te dijo es cierto. De hecho, es profesor de encantamientos en ese Hogwarts y se acercó a ti para traerte, y la nota que te pidieron firmar era una verdadera notificación de admisión a una escuela de magia. Pero amable profesor, amable compañero de clase, jeje. Sus ojos azul verdosos se encontraron con los de Jon, y la tristeza y la ira en ellos parecían estar a punto de desbordarse de sus cuencas. ¿Sabes algo sobre los dueños de esclavos en la Edad Media? La forma en que ella actuaba hizo que Jon se sintiera inexplicablemente nervioso, tragó saliva y asintió levemente. En esa escuela, estudiantes como tú, que provienen de la sociedad Muggle y cuyos padres son Muggles, son considerados esclavos para su entrenamiento. Para los estudiantes de sangre pura, sí es una escuela, pero para los estudiantes Muggles, es un campo de domesticación. Los llamados Muggles son personas comunes y corrientes del mundo normal que no saben nada de magia y no tienen los medios para usarla. Ese aviso de admisión, escrito en el idioma de las runas antiguas, solo requiere la firma de los estudiantes Muggles para matricularse. Porque ese aviso tiene otro nombre: contrato de educación élfica. Las pupilas de Jon se estremecieron ligeramente y su corazón se estremeció. El nombre elfo no es el nombre de alguna criatura bella, hermosa y noble del mundo de Harry Potter. Un elfo doméstico, una criatura mágica domesticada por un mago hasta convertirla en esclavo, cuyo único valor desde el nacimiento es enorgullecerse de su servidumbre incondicional al mago y estar completamente controlado por él tanto mental como físicamente. La voz de Lily era fría, tan fría como un iceberg que no se derretiría durante 1000 años. Puede que no entiendas lo que significa la educación de un elfo, pero al firmar ese contrato, estarás obligado por ese Hogwarts en todos los aspectos a ser educado para convertirte en esclavo tras entrar en la escuela, sin siquiera el derecho a obtener una varita, y jamás serás reconocido como mago. El único título oficial que se les otorga es una palabra: sangre sucia. Jon se quedó en silencio. Nunca hubiera esperado que este mundo cambiara tanto. En la historia original, aunque la discriminación por linaje es una especie de problema social en el mundo mágico, nunca llegaría al punto en que las clases estuvieran tan completamente separadas y los magos nacidos de Muggles ya no fueran considerados humanos. Solo puede haber una posibilidad para que se presente tal situación, y que un ex mortífago como Barty se convierta en profesor en una escuela de magia. Voldemort, el señor oscuro que, en la historia original, era en el mejor de los casos un terrorista, ha tomado el control total de la comunidad mágica y ha traído su reinado y dominación ideológica sobre toda la isla de Gran Bretaña. Pero ¿es realmente capaz de tal cosa el loco cuya mente solo podía pensar en torturar y matar gente usando maldiciones imperdonables? ¿Y qué estaba haciendo Dumbledore? ¿Se quedó simplemente parado y observó cómo el mundo mágico cambiaba de manos? Con la poca información que tenía ahora, Jon no podía entender qué tipo de cambios habían ocurrido para que el por lo demás bueno mundo mágico fuera lo que es hoy. Jon levantó la cabeza y miró a Lily una vez más. ¿Y usted, señora Potter? Puedes dirigirte a mí como profesor Potter. El rostro de Lily permaneció inexpresivo, por lo que era imposible saber cómo había cambiado su humor después de escuchar el título de señora. Una pequeña prueba, que no dio mucho resultado. Jon respiró profundamente. Bueno, profesor Potter, justo ahora en el orfanato recuerdo que me mencionó que quería llevarme al verdadero Hogwarts. ¿Es ese también un colegio de magia? No, y sí, te llevaré a la única escuela de magia de Gran Bretaña. Ese castillo, tal como está ahora, no tiene ningún mérito para ser considerado escuela. Lily frunció el ceño y revisó el error de Jon en el discurso, luego continuó. Hace 7 años, el mundo mágico no era lo que es ahora. El director de Hogwarts, Albus Dumbledore, no logró resistir el dominio opresivo de ese hombre sobre el mundo mágico.
Sin embargo, nunca dejamos de resistir bajo su liderazgo hasta ahora. El verdadero Hogwarts nunca está ligado al antiguo castillo, y en la lucha constante por acabar con la opresión y reclamar la igualdad de los magos muggles, nunca hemos renunciado a educar a la próxima generación de jóvenes magos de forma adecuada y justa. Así que, incluso después de dejar ese castillo, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, que se ha transmitido de generación en generación durante casi 1000 años, nunca ha desaparecido, y yo soy el profesor de pociones responsable de llevarlos al colegio. Un silencio cayó sobre la cabaña de madera mientras las palabras de Lily caían. El fuego rebotando se reflejó en el rostro aparentemente tranquilo de Jon. Después de comprender la sombría situación actual, suspiró impotente y terminó la taza de chocolate caliente que se había vuelto un poco fría y pegajosa. Capítulo 5. Mestizos. Después de pasar la tarde en la cabaña de madera, Lily sacó un reloj de bolsillo del bolsillo de su bata, miró la hora, se levantó y condujo a Jon fuera de la casa segura. El área exterior está repleta de árboles y parece un lugar muy apartado en medio de una cadena montañosa apartada de lo común. ¿Vamos a Hogwarts ahora? Aunque Lily había disminuido el ritmo deliberadamente, Jon, cuyo cuerpo aún está en un rápido crecimiento, necesitaba acelerar el ritmo para seguir su ritmo. Sí. Entonces, ¿por qué no vamos allí con esa magia que usaste para hacerme escapar? El Ministerio de Magia puede determinar dónde descenderá la aparición a través del punto de partida. Esta casa segura nos ayudará a ocultar la ubicación del punto de descenso por un breve periodo, pero no podremos usar ese tipo de magia cuando viajemos a Hogwarts. Jon miró hacia arriba desconcertado y continuó preguntando. Entonces, ¿vamos a ir a Hogwarts caminando así? ¿O ya tienes preparado algún transporte? Lily dijo con una cara tranquila. Solo tenemos que caminar un poco más primero, luego Hogwarts vendrá a nosotros por sí solo. Apenas media hora después de su partida, Barty Crouch Jr. llegó a esta casa segura en el bosque con un grupo de aurores. Mientras miraba el fuego extinguido y las tazas de té con restos de chocolate en ellas, el profesor de otra clase de encantamientos de Hogwarts se sonrojó furiosamente. Muy bien, sucede, literalmente, todos los años, una y otra vez. Una vez más dejamos que esa mujer se escapara con sangre sucia justo delante de nuestras narices. Los aurores inclinaron sus cabezas sumisamente, sin que ninguno se atreviera a mirar a los ojos al joven frente a ellos que era favorecido por ese hombre. Los ojos de Barty Jr. se volvieron helados, muy diferentes a su anterior demostración de gentileza frente a Jon. Me encantaría saber por qué, después de todo este tiempo, la oficina de aurores aún no ha estudiado una forma de lidiar con esta magia de la casa segura. Un joven mago entre los aurores tragó saliva, con voz temblorosa, mientras apretaba los dientes y explicaba. Profesor Crouch, gran parte del personal al mando se ha dedicado a descifrar esta magia. Si hubiera sido la misma que usaron estos fugitivos hace un año, la habríamos descifrado a la primera oportunidad. Pero la magia de ocultación que usan en las casas de seguridad cambia constantemente, y a esta de este año le han aplicado un nuevo hechizo. Por eso, toda la investigación previa fue en vano. Barty Jr. miró fijamente al mago que había hablado, la frialdad de su rostro se desvaneció y las comisuras de su boca se elevaron en una sonrisa. ¿Cómo te llamas? El joven mago actuó como si percibiera amabilidad en su sonrisa, sin notar cómo los viejos aurores a su alrededor lo miraban en secreto con ojos compasivos. Con una sonrisa en su rostro, tartamudeó. Yo, me llamo Henry Williams, profesor. También tomé su clase de encantamientos durante mis 2 últimos años en Hogwarts. Barty Jr. giró suavemente la varita en su mano con 3 dedos, su voz sonaba suave. No recuerdo el apellido Williams en las familias de sangre pura, y el Ministerio de Magia nunca reclutaría a un sangre sucia como empleado, así que, ¿eres mestizo? Sí, profesor. Crucio. Ese rostro amable y sonriente de un segundo antes se transformó en uno incomparablemente horrible al momento siguiente. El cuerpo del joven mago se enroscó como un camarón hervido y se retorció violentamente en el suelo bajo la punta de la varita de Barty, el dolor desde lo más profundo de su alma salió de su boca con un gemido que sobresaltó a una gran bandada de pájaros en el bosque. Ah. ¿Qué eres? ¿Un bastardo con sangre sucia e impura en el cuerpo? Golpeó con fuerza su bota de cuero sobre el cuerpo del joven auror una y otra vez, como si estuviera desahogando la ira que había estado conteniendo todo el día de hoy.
La única persona en todo el comando de Aurores que está calificada para darme estas palabras de explicación es tu jefe Lucius Malfoy, ¿entiendes eso? Hijo de puta. La mitad del sol ya se había puesto en el horizonte y el resplandor del sol poniente cubría las casas circundantes con un fino velo naranja. Lily sacó a Jon del bosque y pronto llegaron a un pueblo mugle cercano. Después de salir del bosque, se quitó la túnica gris que llevaba puesta, una blusa sencilla y unos jeans usados por dentro, el cabello rojo oscuro también se volvió marrón oscuro con su hechizo. Los dos caminaban juntos por las calles de la ciudad, como una madre y un hijo paseando, sin llamar la atención. Jon ha estado caminando durante 2 o 3 horas después de seguir a Lily fuera de la casa segura. Después de todo, ahora todavía está en el cuerpo de un niño y, después de haber caminado durante tanto tiempo, su cuerpo se siente agotado desde hace tiempo. Lo bueno es que después de llegar a este pueblo, Lily no tenía intención de seguir caminando, y guió a Jon por un camino apartado para encontrar un banco donde sentarse y descansar. Jon todavía siente mucha curiosidad por la frase Hogwarts vendrá a nosotros. El castillo, que fue construido por los 4 fundadores, aparentemente ha sido tomado por Voldemort. Entonces, bajo el estado de ser deseado en todo momento, ¿cómo sería el lugar de Hogwarts dirigido por Dumbledore para la enseñanza? No se apresuró a preguntarle a Lily, de todos modos no le tomaría mucho tiempo saber la respuesta a esa pregunta por sí solo, pero planteó una pregunta sobre algo diferente. Profesor Potter, ¿soy el único que viene a Hogwarts hoy? La mano derecha de Lily permaneció en el bolsillo de sus jeans en todo momento, como una forma de ocultar su varita y al mismo tiempo poder hacer un contramovimiento ante la primera señal de una situación imprevista. No soy el único profesor que sale de la escuela para guiar a los estudiantes mugles en su orientación inicial. Y tú no fuiste el único estudiante al que me encargué de traer de vuelta hoy. Cuando dijo eso, su rostro se volvió visiblemente un poco apagado. Antes de ir a verte, también fui a la casa de otra chica llamada Hermione Granger, y cuando llegué allí, los padres de la chica ya no podían recordar que tenían una hija. Jon se quedó congelado en el lugar. Hermione Granger, este nombre le resulta naturalmente más que familiar como persona que ha leído la historia original. Esta es también la primera vez que escucha sobre la situación de las personas del equipo del protagonista, pero la implicación de las palabras de Lily. Jon respiró profundamente y miró a la bruja que estaba a su lado con cara complicada. Dijiste que si una estudiante como yo fuera llevada a otro Hogwarts, esa gente borraría la memoria de todos los que la conocieron. Esa chica llamada Hermione Granger. La voz de Lily era tranquila, pero la ira, el remordimiento y la impotencia escondidos bajo esa calma no podían ocultarse en absoluto. Así es, firmó la notificación de aceptación y fue llevada por un profesor como Barty Crouch Jr. a otro Hogwarts. Capítulo 6. Hogwarts en el vagón. Ninguna palabra puede describir la complejidad del corazón de Jon. Frente a este mundo familiar y desconocido, lo que más podría brindarle una ligera sensación de seguridad serían las noticias del grupo protagonista principal en la historia original. Pero ahora que Lily, quien se supone que murió protegiendo a su hijo, está a punto de guiarlo a Hogwarts, las probabilidades de que Harry Potter, el Salvador profetizado, esté condenado son altas. Ahora hay noticias de que Hermione Granger ha sido llevada a Hogwarts, el campo de domesticación como lo llama Lily. El trío dorado original parecía estar completamente destruido, y las fuerzas oscuras de Voldemort son muchas veces más poderosas que en la historia. Esto destrozó por completo la ilusión inicial de Jon de que la armadura de la trama de los protagonistas predestinados todavía estaría allí y el mundo aún estaría salvado. Su estado de ánimo también se hundió hasta el fondo, como el sol que se esconde en el oeste. El cielo gradualmente se oscureció por completo y ambos lados de la carretera estaban iluminados por tenues farolas y el camino aislado se iluminó. De repente, Lily se levantó del banco, aflojó la mano que sostenía su varita en el bolsillo de su pantalón y sacó un objeto plateado, parecido a un encendedor, del bolsillo de su chaqueta. Presionó el botón del encendedor y al momento siguiente todas las luces de la calle a ambos lados de la carretera se apagaron. Cuando la luz se apagó, quedó completamente oscuro. Cuando Lily sacó su encendedor, Jon se puso de pie con ella, su brazo sostenido por Lily, y no pasó mucho antes de que un sonido de cascos pudiera escucharse débilmente en la oscuridad. Hogwarts se acerca. Las ventanas de la casa, a lo lejos, irradiaban una luz brillante.
Como si hubiera cobrado vida, saltó bruscamente hacia un lado y luego retrocedió por completo, como si quisiera dejar paso a algo. El sonido de los cascos de los caballos se hizo más fuerte, casi cerca de sus oídos, y pronto en la oscuridad, Jon pudo ver vagamente un enorme vagón. El vagón parecía más o menos del mismo tamaño que la casa segura en la que había estado durante el día, 2 o 3 metros de alto y 5 o 6 metros de largo, pero lo curioso es que no hay una sola sombra de un caballo delante del vagón, como si no hubiera ninguna criatura tirando de él, pero el sonido claro de los cascos sonaba tan real. El vagón, que no era tirado por nada, se detuvo frente a Jon y Lily, y había un hombre sentado frente al vagón. Parecía un hombre gigantesco y corpulento, muy bien proporcionado para un vagón tan grande como una casa pequeña. En sus manos sostenía 2 riendas que se conectaban con el aire frente a él, y en la oscuridad, Jon no podía ver su rostro, pero sentía la mirada cariñosa que se dirigía hacia él. Hola chico, encantado de conocerte por primera vez, soy cochero de Hogwarts, puedes llamarme Hagrid. Rubeus Hagrid, el guardián original de los terrenos y las llaves del castillo de Hogwarts, es un gigante mestizo, además de un buen hombre con una disposición gentil. La información sobre Hagrid surgió en la mente de Jon, y no se olvidó de abrir la boca y presentarse. Hola Hagrid, mi nombre es Jon Green. Ah, es un placer conocerte Jon y es bueno ver que estás a salvo Lily. Gracias, Hagrid, pero este no es precisamente un lugar seguro. Voy a llevarlo allí, dijo Lily en voz baja. Hagrid levantó felizmente las riendas en su mano. Vamos, la profesora McGonagall ya ha vuelto con un niño a media tarde. Dumbledore me habló de un sitio estupendo. Tendremos allí nuestra cena de bienvenida más tarde. Lily condujo a Jon a la parte trasera del vagón, luego sacó su varita y la golpeó contra las barandillas de madera a los lados del vagón y los escalones de madera se extendían hacia abajo desde allí. Jon siguió a Lily y subió los escalones con ella mientras ella abría la puerta y subía al vagón conocido como Hogwarts. Tan pronto como entraron al vagón, se encontraron en un amplio vestíbulo de entrada. El espacio solo es más que suficiente para que quepa un vagón del tamaño de una casa pequeña en el exterior. Algún tipo de magia debe haber sido aplicada al interior para ampliar el espacio. Dentro del vestíbulo de entrada, una bruja anciana con la espalda recta, vestida con túnicas verde oscuro, con cabello oscuro rizado y atado en un moño alto y luciendo gafas de forma cuadrada en su rostro, estaba de pie para saludarlos. Profesora McGonagall, lo siento, solo traje a un niño. Lily dijo con culpabilidad cuando vio a la bruja mayor y se adelantó para darle un suave abrazo. El rostro serio y severo de la profesora McGonagall se suavizó y le dio una palmadita en la espalda a Lily con la mano. No digas esas palabras, qué bien haber vuelto sano y salvo. Ve a descansar un poco, hay una cena más tarde, déjame al chico a mí. Lily asintió y le entregó a Jon, y luego salió por el pasillo de entrada. Después de despedir a Lily, la expresión de la profesora McGonagall volvió a ser seria y miró a Jon. Señor Green, soy Minerva McGonagall, subdirectora de Hogwarts y también su profesora de transformaciones y herbología. Creo que Lily le dio la orientación inicial cuando lo trajo. A continuación, debe acompañarme y lo llevaré a reunirse con los demás estudiantes nuevos para recibir su varita. Jon no es ningún desconocido para la subdirectora de Hogwarts, que apareció bastante en la historia original, pero aún así se congeló visiblemente por un momento cuando escuchó la presentación de la profesora McGonagall. Al notar su reacción, la profesora McGonagall preguntó con el ceño ligeramente fruncido. ¿Tienes alguna pregunta? Jon respiró profundamente y meneó la cabeza. No tengo ninguna pregunta, profesor. Solo estoy un poco nervioso por estar aquí por primera vez. La profesora McGonagall lo miró y su expresión seria se suavizó mucho. Los entornos extraños hacen que sea difícil adaptarse al principio, Green, pero es fácil llevarse bien con los profesores y estudiantes de Hogwarts. Bueno, una vida en el exilio es algo que básicamente a nadie le gustará, pero este es un lugar donde podrías hacer amigos. Jon asintió con una mirada seria en su rostro y luego siguió a la profesora McGonagall hacia el largo pasillo al final del vestíbulo de entrada. De hecho, lo único en lo que podía pensar ahora era en un puesto que la profesora McGonagall acababa de mencionar que ocupaba además del original. Profesor de herbología. Después de salir del vestíbulo de entrada y no más de unos pocos metros dentro del largo pasillo, la profesora McGonagall abrió una puerta a su izquierda y condujo a Jon con ella.
Al entrar, un total de 4 pares de ojos los miraron desde la habitación detrás de la puerta al unísono. Todos ellos son niños de la edad de Jon, 3 niños y una niña, sentados en un banco en medio de la habitación, y antes de entrar no parecían muy honestos, cada uno hablando con el otro e intercambiando ideas, pero cuando vieron a la profesora McGonagall, todos se portaron bien y se sentaron derechos. La profesora McGonagall miró a los niños con una mirada penetrante mientras le hacía un gesto a Jon para que fuera a sentarse en el último asiento vacío del banco. Esperen aquí un momento y los llevaré a todos a buscar sus varitas más tarde. Fin del capítulo 6.